Bueno, pues buenos días, bienvenidos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos otro domingo, adorarle, orar, meditar en su palabra, a lo que vamos a pasar ahorita. Ya seguimos en esta recta final del año 2024, gracias a Dios. Y como puede ver ahí nuestro tema tiene como título Acercando a los descarriados. Acercando a los descarriados. Y muchos de entrada pues ya se podrían sentir aludidos, ¿no? Decir, yo soy un descarriado, yo soy un descarrilado. Pero quiero que vea conmigo esta mañana el corazón de Dios a través de su palabra y podamos ver juntos cuál es el interés, el corazón de Dios, ¿verdad? Poder desarrollar este tema. Quiero partir de la cita del primer libro de Samuel, 1 Samuel 14:14. Está hablando una mujer con el rey David y le dice, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Entonces esta es la versión 60 y obviamente usa la palabra desterrado, que tal cual si usted la busca, la medita, va a encontrar que significa aquel, desterrado es aquella persona que es expulsado de un territorio, de una región, que es despojado de su tierra, generalmente por alguna cuestión legal, ¿verdad? Alguna cuestión judicial. Entonces es desterrado por algún tipo de conquista, ¿verdad? Se llega un nuevo emperador, entonces es desterrado, eso significaría. Sin embargo, en el hebreo, en la palabra hebrea nadag, la 5080, vemos que desterrado significa, es la acción de empujar lejos, nos da la idea que es expulsar, es dirigir al error, de donde se deriva el término errante, ¿no? Alguien errante, alguien que constantemente comete errores, dirigir al error, golpear, infligir, alejar, apartar. Aquí está un sinónimo, descarriar, de donde toma nombre nuestro título esta mañana, descarriar. Lo que estamos leyendo son actitudes o acciones a las que todos nos hemos enfrentado. En algún momento alguien nos ha desechado, algún sistema, alguna persona nos ha desechado, nos han desterrado, hemos sido dispersados, extraviados. En otro momento quizá hemos sido fugitivos, alguna vez no queremos enfrentar la realidad, la verdad, la responsabilidad. Terminamos siendo fugitivos de la realidad, impelidos a impelir, impulsar, instigar, obligar, perseguir. Quiero regresar al texto inicial y entonces vea cómo es el corazón de Dios. Dice, ni Dios quita la vida. Y es por eso que, pues, es uno de los textos, ¿verdad?, que pueden apoyar cómo Dios es provida en sí mismo. Ni Él quita la vida. Está hablando aquí la historia de Absalón. Dice que Absalón tomó venganza. Usted recuerda, es un pasaje muy duro, muy difícil. Primero de Samuel 13, donde se narra cómo un medio hermano abusa de su hermana en la carne, su hermana Tamar, y entonces la deshonra, y 2 años después él toma venganza y tiene que huir, y la gente se da cuenta que el rey David anhela tener a Absalón, su hijo, cerca, pero por la demanda de la justicia es que lo mantiene desterrado, no lo mantiene cerca de él, cerca del palacio. Recuerde que en la ley de Moisés había ciudades de refugio, donde el que cometió un homicidio iba y se refugiaba ahí, estaba ahí hasta la muerte del sumo sacerdote. Porque de entrada pues está también lo que es el vengador de la sangre, ¿verdad? Y entonces en el diálogo que tiene esta mujer con el rey David le dice, ella apela a la misericordia. Le dice, ciertamente, le cuenta una historia similar, le dice, mira, yo también tengo un esposo y mis hijos que quedaron, pelearon entre ellos y uno terminó matando al otro, pero ahora quiere, la justicia está demandando que entregue su vida y si por qué de ser yo despojada de todo, ¿no? Perdón, dice ahí el relato. Y entonces nos deja ver el pasaje, así como dice esta mujer, dice, ni Dios quita la vida, entonces está apelando a la misericordia de Dios. Recuerde que un pasaje el Señor Jesús habla y dice, juicio sin misericordia se hará de aquel que no tiene misericordia. Y es por eso que es una de las cosas que todos tenemos que aprender, a ser misericordiosos. Pero entonces, dice la Biblia mismo, ¿verdad? La misericordia triunfa sobre el juicio. Y así como podemos ver en el plan magnífico de Dios, la sentencia sobre el pecado no cambió. A Adán le dijeron, el día que comas de él, el día que peques, ese día morirás. La sentencia no cambió. Pero es por eso que interviene Cristo y Dios, dice Apocalipsis 13, Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, el Señor sabía que íbamos a cometer errores, que íbamos a escoger el mal, tristemente,
pero tenía ya prevista la solución. Entonces, por eso le digo que este pasaje nos muestra el corazón de Dios. Dios no quita la vida. Ciertamente, dice Deuteronomio, Dios no da por inocente al culpable. Cuando uno comete una falta, uno la cometió. No, Dios no va a pasar por alto, o como decimos nosotros, se va a hacer de la vista gorda y va a justificar al impío y decir, ok, si no, con mi perdón tienes suficiente, vete. No, o sea, Jesús en repetidos momentos en los evangelios vemos que les decía, bueno, te perdoné, pero no peques más. Mira, has sido limpiado, pero no peques más. Siempre estaba apelando a una vida nueva. Ciertamente recibir la misericordia, pero también siempre en pos del arrepentimiento, ¿eh? No como Juan el Bautista le decía a los fariseos, le dice, ustedes son una generación de víboras porque ciertamente huyen de la ira venidera, pero no se quieren arrepentir. Así caminamos o camina mucha gente. Y por eso este pasaje nos dice que Dios provee los medios, dice ahí, para no alejar de sí al desterrado. Entonces quiero hablar con usted esta mañana, de 7 personajes en la Biblia que fueron desterrados o descarriados, se descarriaron, pero lo que quiero que tengan en mente al ver cada personaje es lo que decía nuestro pasaje inicial, que dice Dios provee los medios para no alejar de sí al desterrado, es decir, nuestro pecado siempre va a ser una separación entre Dios y nosotros, dice Isaías, dice Dios hablando a través del profeta, vuestro pecado ha hecho una separación. Y es por eso que a veces ciertamente somos gente que en algún momento todos necesitamos ayuda y a veces parece que todas las puertas se nos cierran, que los que decían que estaban cerca nos abandonan y a veces pareciera que ni Dios mismo está interesado en ayudarnos. Pero se nos olvida que nuestro pecado hace una separación. La altivez, dice la Biblia, que al altivo Dios lo mira de lejos, porque a Job le dijo, si yo lo miro de cerca lo voy a destruir, mi naturaleza es humillar al altivo. Es por eso que Dios marca una diferencia, pero entonces dice, no, o sea, no te voy a quitar la vida y solamente te voy a dar un medio para que no estés lejos. Y si al no estar lejos tú logras convertirte, acercarte, lograr estar cerca de mí, pues ya la hiciste, ¿no? Pero nos da la oportunidad. Entonces vamos a ir tratando cada uno de esos puntos. Mira, el primero que yo encuentro no son todos los personajes que se descargaron en la Escritura, obviamente hay más, pero creo que son los más representativos y lo que significa cada uno que vamos a ver esta mañana nos va a edificar, amén. Entonces el primero que vamos a encontrar es Caín. Usted recuerda, Génesis 4:13, leemos, dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé, seré errante y extranjero, y en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará, ¿no? Entonces recuerde que antes de que Caín cometiera el primer homicidio en la historia de la humanidad, Dios le dice a Caín, ¿verdad? Mira, el pecado está a la puerta y te codicia. Tú haz lo bueno para que seas enaltecido porque sabe que si no, entonces el pecado te va a dominar. Y yo te estoy diciendo que tú lo puedes dominar a él. Y entonces vemos que lo que representa a Caín obviamente es el homicida, ¿verdad? El primer homicida después del enemigo. Jesús dijo, Satanás es homicida desde el principio, un matahombres desde el principio. Él miente y peca desde el principio, hablando del diablo. Pero aquí Caín, aunque fue advertido, pudo más su molestia, y entonces lo que nos deja ver la Escritura, dice el Nuevo Testamento, y de hecho desde aquí mismo Dios le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Su sangre o sus sangres claman a mí desde la tierra, ¿sí? Y entonces vemos que la figura o la idea que nos está marcando en la Escritura es que Caín fue un derramador de sangre inocente, ¿sí? Fue literal, un homicidio, literalmente un homicidio. Pero cuando viene el Señor Jesús en el Sermón del Monte, Él dice, oíste que fue dicho no matarás. Pero yo te digo, que cualquiera que se enoja contra su hermano, cualquiera que no perdona a su hermano, cualquiera que agrede verbalmente a su hermano, es reo del infierno. Y entonces así nosotros podemos ver en nuestra vida, porque a veces le decía a mi hija en la semana, ¿va? Es lo malo de ver tanta serie coreana que no tengo nada contra ellos, son series limpias, pero como la caricatura de Supercampeones, ¿sabe? Un gol duraba como media hora, ¿no? Todo lo que quiero decir es que lo sencillo lo hacemos complicado. Y entonces le digo esto porque en las relaciones interpersonales, como adultos, quizá nuestros hijos siguen viviendo, pero los matamos en el sentido de ya no quieren ir a la iglesia. Yo para ser como mi papá que se metió con la hermana, mi mamá que se metió con el hermano, que ahora ya no es hermana, saluden a su esposo, sino saluden a su pareja, porque al tiempo van cambiando. No estoy criticando a nadie, son realidades. Yo no estoy en zapatos y yo no digo que nunca voy a caer, todos estamos expuestos a caer, y lo digo con temor. Pero entonces vea que cuando nosotros nos dejamos llevar
por ese camino, por esos sentimientos, por el alma. Entonces lo que va a pasar, lo que va a terminar pasando es que tarde o temprano vamos a terminar derramando sangre inocente. Quizá no en lo literal, pero sí como el Sermón del Monte nos decía en lo espiritual, donde vamos a tener odio, rencor, entre hermanos, entre familiares, entre hijos, padres, pero también muchos hacia Dios. No quieren nada con las cosas de Dios por las cosas que vivieron, por la realidad que vivieron. Y entonces leíamos al principio, dice, Dios no quita la vida, proveer los medios o medios para no alejar de sí al que ha sido desterrado, al que su circunstancia, su realidad, porque le digo, yo no lo estoy juzgando, yo no estoy en sus zapatos. De hecho, la Biblia misma dice que fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. A todos nos va a juzgar Dios, pero marca un énfasis porque no, hay cosas, hay detalles que no sabemos ni estamos para enterarnos, ¿verdad? Pero sí le quiero decir que entonces Dios está interesado en que todos tengamos vida. Veíamos cuando el Señor Jesús habla y dice, yo vine para que tengas vida abundante, que tengas una proyección de una vida eterna. Y no un juicio eterno, sino una vida eterna. Y entonces, lo que vemos aquí, mire, es que, ¿qué es lo que hace Dios con Caín? Porque entonces lo que quiero trabajar esta mañana es, bueno, ¿qué medio le dio a Caín? Porque el castigo no cambió, le dijo, mira, del verso anterior le dice, errante y extranjero serás, la tierra no te va a dar su fuerza, y por eso Caín dice, grande es mi castigo para ser soportado. Pero entonces, dice el verso 15, Génesis 4:15, dice, entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Jehová puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Y usted puede buscar en los comentarios, en internet, y decir, bueno, ¿cuál fue esa señal, verdad? Algunos dicen que fue una marca en la piel, algo externo. Lo cierto es que cualquiera que lo veía lograba entender que era alguien apartado por Dios, quizá para juicio más adelante, pero que era intocable en cierto sentido de yo no tengo el derecho yo de matarlo, ¿verdad? Y entonces eso nos pone a nosotros quizá como hijo, estás lastimado por cuestiones que vivieron tus padres y a veces uno choca porque uno no está para juzgarlos, ¿verdad? Uno está para honrarlos. Uno choca y dice yo no puedo con esto y entonces nos está diciendo aquí la figura es de hay una señal. Hay una señal para que nadie te juzgue a ti, pero tú tampoco vas a poder juzgar al otro, ¿verdad? Y quiero enfocarme en lo que es la palabra hebrea para señal. Usa la palabra ot, OTH, una ot. Y entonces, cuando usted analiza o estudia esa palabra, esa señal en la Biblia, se va a dar cuenta que es la misma palabra que usa cuando Dios pone el arco iris, es la misma palabra que usa cuando a Abraham le dan el pacto de la circuncisión. Dice, esto va a ser la señal. Era algo evidente lo que quiero decir, ¿verdad? Cuando usted estudia que es una señal, esta ot en la Biblia, era algo evidente. Era algo evidente. Y entonces yo quiero apelar esta mañana, ay, si pueden apagar la bocina, yo quiero apelar esta mañana a lo que podría ser una señal. Y entonces mire, usted puede ser que ya cometió errores en su vida, sigue caminando, sigue andando, pero aunque no tiene una vida plena, no es feliz, quizá se está amargando, está triste, tiene la presión cada día, tiene en su mente el peso de su realidad, decir yo fracasé, yo fallé en mi matrimonio, le fallé a mis hijos, le fallé a mi esposa, le fallé a mis padres. Cada uno puede caminar con esa culpa sobre sí. Pero entonces Dios está diciendo esta mañana, pero ve la señal de que ni yo te estoy quitando la vida. Entonces dice la palabra, lo que tú puedes ver cada mañana, dice el profeta Jeremías, dice las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Entonces el hecho de que despertemos, ciertamente no estamos al 100% con Dios, no estamos sin culpa, etc. Pero el hecho de despertarnos cada mañana nos da una oportunidad, porque dice Eclesiastés, mientras hay vida hay esperanza. Amén. Entonces el despertar, el respirar, porque dice, no alabarán los muertos a Jehová. Cuando uno muere, entonces dice, ya la memoria, ya no hay más, dice Eclesiastés, no hay armas válidas en tal guerra, en que podamos retener el tiempo, el espíritu. No hay armas en tal guerra. Pero entonces quiero que veas conmigo esas señales, cómo es de que a pesar de que tu vida no está al 100%, no cometiste muchos errores, hiciste un desastre, pero Dios te permite seguir caminando y entonces tú puedes ver de repente que te guarda de un accidente, puedes ver cómo te conserva la salud, cómo quizá en tu trabajo corren a medio mundo y a pesar de que incluso se oye, ¿verdad?, de despidos masivos, tú estás ahí. Y no es porque seas bueno, pero es una señal de que Dios tiene el interés de que no te alejes,
de que no te alejes como Caín, de que dice, duro es mi castigo, porque mire, Dios solamente le dijo, errante y extranjero serás. Verso 14, Caín agrega y dice, de tu presencia me esconderé, de tu presencia me esconderé. Y entonces le digo, nosotros, ¿se acuerda lo que le decía del término desterrado, descarriado? Alguien que es fugitivo, ¿verdad? O sea, uno huye de su realidad, no quiere uno enfrentar las cosas. Pero entonces así también con Dios, uno no quiere, uno se esconde. Y pues uno avanza en el tiempo y de repente uno en su vida, en su caminar, se encuentra con que aún la gente se esconde de uno, no porque uno sea una mala persona, sino porque quizá es una circunstancia que le da pena, una circunstancia, igual como jóvenes que dice, quizá uno no nos va a criticar, ¿verdad? Si tú decidiste lo que hayas decidido, no estamos para criticarte ni juzgarte. El que es amigo realmente no te va a condenar tampoco. El que verdaderamente es amigo no te va a condenar. Obviamente se va a doler de tu situación, va a estar orando por ti. No digo que como amigos y como gente de Dios sepamos siempre qué hacer. Hay veces que no sabemos qué hacer, cómo ayudar, no sabemos. Pero esa es la gloria de Dios, que no es el hombre salvando al hombre, sino que es Dios que dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Él vino a eso. Lo que nosotros consideramos como perdido, que ya no tenía para dónde hacer. Hay cosas que platicamos con una persona y dice, yo no creía ni siquiera que la oración tuviera un efecto, un poder, pero pues por respeto a mis hijos dejé que oraran y Dios le contestó poderosamente. Eso es glorioso, ¿no? Bueno, entonces lo que le quiero decir es eso. Vea las señales. El hecho de tener vida, el hecho de despertarse cada mañana. Cada que usted abre los ojos, Señor, tu misericordia. Aún voy a ser más usado y porque lo vivió un familiar cercano que tuvo una enfermedad como diabetes, o bueno, diabetes. Y entonces él se terminó yendo en pedacitos, ¿verdad? Le cortaron un pie, otro pie, una mano. Y según entiendo yo, hasta que él se recapacitó y dijo, bueno, sí voy a perdonar a tal persona, el Señor se lo llevó. Entonces, aún esas cosas que parecen tan drásticas de que estás en un hospital, estás padeciendo, ya te amputaron un miembro, te amputaron otro, perdiste muchas cosas, aún ahí tú puedes encontrar la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente a la que no tiene la oportunidad de reconciliarse, de arrepentirse, de pedir perdón, de buscar a Dios, simplemente ya fastidia a Dios y lo corta y es fulminante, inminente y no hay más oportunidad. Entonces el hecho de tener vida aún en una condición crítica, no estoy diciendo que sea buena, una condición crítica, tú tienes que ver que es una señal de que Dios está interesado en tu vida. Como leímos en Samuel 14:14, ni Dios quita la vida, pero tú tienes que disponer ese medio que te ha dado para no alejar de sí al desterro del Señor. Bueno, ya la regué, hice un desastre, hay cosas que uno no va a poder arreglar, o sea, uno ya se divorció, uno ya hizo un montón de cosas, ya tuvo hijos regados por todos lados, no lo vas a arreglar. Pero sí vas a poder acercarte a la presencia de Dios. Mira, Dios, sí me arrepiento de esto, ayúdame a, quizá como el paracaídas, ¿verdad? Vas a caer, pero pues que se abra y bueno, que sea lo más suave posible, ¿verdad? El descenso. Es lo que nos queda hacer. Vamos avanzando. Un segundo personaje que la Biblia nos muestra que fue errante o descarriado fue Abraham. Y como, ¿cómo Abraham, no? Si decimos, o mal decimos que es el padre de la fe. La Biblia no lo dice como padre de la fe, dice padre de la circuncisión, dice Romanos. Pero bueno, Abraham, mire, Génesis 20:13, Abraham mismo hablando con el rey Abimelech le dice, cuando Dios me hizo salir errante, cuando Dios me hizo salir descarriado de la casa de mi padre, yo le dije, está hablando de Sara, su esposa, dice, esta es la merced que tú harás conmigo. Pero vea cómo Abraham en su testimonio, en su autobiografía, le dice al rey Abimelech, Dios me hizo salir errante. ¿Por qué dice eso? Porque Hebreos 11:8 nos revela y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces a veces es algo interesante cómo trabaja Dios. Porque aunque ciertamente Hebreos 11 comienza diciendo que la fe es certeza de lo que esperas y convicción de lo que no ves, cuando habla de Abraham nos dice que él, Hebreos 11:8 dice, salió sin saber a dónde iba. Y fue no solamente esa ocasión cuando le dijo, sale de tu tierra y tu parentela. Lo vemos más adelante cuando ve que el corazón de Abraham se está desviando hacia Isaac y le dice, Abraham, quiero que a ese único hijo al que amas lo ofrezcas en sacrificio en un monte que yo te voy a mostrar. No le dice qué monte, dice, sal a caminar, yo te voy a mostrar ahí. Dice la escritura que caminó 3 días con Isaac, con la angustia de que él sabía que después de ese tiempo ya no iba a ver más a su hijo, pero simplemente, Señor, muéstrame, y dice, ok, en ese monte, mira, el monte Moría, ahí quiero que lo ofrezcas.
Obviamente como Abraham no rehusó a Isaac, Dios lo detuvo, ¿verdad? Dice, Abraham, ahora sé que temes a Dios. Detente, no hagas daño al muchacho. Aunque también la Biblia nos dice que Abraham tenía la fe de que Dios podía levantar a Isaac de medio de las cenizas, dice Hebreos también. Pero lo que quiero mostrarle es que como a veces, sobre todo las mujeres, ¿verdad?, que les gusta su naturaleza quizás así controladora, no digo en el mal sentido, sino quizás su mismo instinto de protección a su familia, a los suyos, quieren tener todo, ¿verdad? Qué se va a hacer, la agenda del día, la cuenta en el banco, el control de cada gasto, de cada ingreso, y no porque sean mala onda, quizá Dios les puso esa naturaleza para llegar a ser mujeres virtuosas según Proverbios 31, ¿verdad? Eso es algo elogiable. Pero en la realidad es que no siempre uno puede tener control de todo. En la realidad es que no siempre uno tiene claro. Le comentaba a una persona, bueno, les he comentado a algunas personas mi experiencia últimamente. En algún momento de mi vida creo que caminé certero de lo que Dios quería, ¿verdad? Quiero que hagas esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero llega una etapa, o me ha tocado vivir una etapa donde uno no es que vayas tanteando, pero ves las opciones que tienes y entonces simplemente tienes un no de Dios, ¿verdad? De Señor, paro aquí, no, no pare, ok, sigo. Señor, esto, no, no hagas esto, sigue. Tienes el no de Dios, pero no tienes la certeza muy clara de a dónde vas. Esa es una obra de Abraham, de las cuales habló Jesús. Le dice, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Cuál es una obra de Abraham? No le estoy diciendo que tantee, pero ciertamente que avance. Mientras Dios no se lo prohíba, no le diga que no, usted siga. Porque si no, entonces corremos el riesgo de hacer como aquel personaje de la parábola que contó Jesús, que le fue dado el talento y dijo, tuve miedo, pero mira, aquí está lo que es tuyo. No te lo di para que lo escondieras, no te di un talento para que lo escondieras. Te lo di para que negociaras, para que ganaras más. Pero entonces ahora por cuanto fuiste así negligente, mira, se te va a quitar, se te vas a echar a las tinieblas de afuera y se le va a dar al que tiene más. Entonces aquí no es errante en un mal sentido, un sentido de descarriado. Aquí la palabra errante, de hecho, es la palabra simplemente, es vacilante, pero tiene que ver con que es como una prueba. Entonces por eso le digo que dice la Biblia que Dios, dice al errante, al desterrado, le probó un medio para que no lo aleje de sí. ¿Qué le dio a Abraham? Le dio un pacto. Le puse la palabra pacto porque en ese pacto, al hablar de pacto estamos hablando de dos partes, ¿verdad? Tú haz tu parte, yo voy a hacer mi parte. Al hablar de pacto estamos hablando de una promesa. Él era un hombre que iba avanzando en años, Abraham, y decía, en un momento de su vida le preguntó a Dios, Dios, yo no tengo heredero, solamente está mi siervo que es Damaseno, y no tengo heredero. Dios le dio una promesa, tú vas a tener un hijo de tus entrañas, le da la promesa. Pasaron años y se dice fácil la historia de Abraham, pero el que está en zapatos así que ha tenido que esperar años, no es nada fácil, amén. Pero entonces Dios le da un pacto, pero al tener un pacto estamos hablando de una relación. Al hablar de un pacto estamos hablando de un compromiso, al hablar de un pacto estamos hablando de una decisión. ¿Y qué le quiero decir? Que obviamente lo estamos viendo en Abraham hacia Dios, pero ahora véalo usted en sus relaciones como adulto. Es decir, si hay veces que quizá no soy el mejor amigo de mi cónyuge, ¿eh? Ni ella es mi mejor amiga, ni yo su mejor amigo, pero tenemos un pacto. Como dijo Talía, un pacto entre los dos. No un pacto, ¿no? Entonces yo tengo que hacer mi parte aunque no lo sienta, ¿sí me estoy explicando? Porque el amor no es de que siempre lo va a sentir, siempre va a sentir bonito y mariposas en el estómago, ¿no? Qué bueno fuera que siempre se sintiera, aunque me maltrates, yo siento el amarte y tratarte bien y no pagarte mal por mal. Claro que no. Claro que no. Más bien entra en la carne, así me hiciste, yo también te quiero hacer. Pero entonces, si está el pacto, entonces es cuando, si usted lo cuida, es que dice la Biblia, se va a cumplir que no va a alejar de sí al desterrado. O sea, no me voy a descarriar. No es que voy a tener una oportunidad, los que quizá como hombre le toca ser vendedor, chofer, sale del estado, perdón, quizá nadie lo ve, ¿verdad? Y que diga ahí, pues total, nadie me está viendo, y que usted quiera aprovechar la oportunidad para descarriarse, pero entonces usted es fiel al pacto. Entonces lo mismo para nosotros, Dios nos da un pacto para no alejarnos de Él, para no terminar pecando, no terminar haciendo un desastre mayor de lo que ya nuestra vida de por sí en algún momento dado de la vida es, ¿verdad? Tenemos que ser fieles a ese pacto, mire. Y se lo dije así porque entonces Abraham, hay gente que usted ha oído, Abraham cómo caminó con un altar, siempre a donde iba edificaba un altar, edificaba un altar. Yo le quiero comentar dos cosas del altar, de Abraham. Una es Éxodo 6:3, Dios mismo dice que se manifestó a Abraham como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, ¿no? Dice, anda delante de mí, sé perfecto. Pero uno que a mí me ha bendecido mucho es Génesis 21:33, donde dice que invocó a Abraham, Génesis 21:33,
invocó a Abraham el nombre de Jehová Olam, el Eterno, el Olam, dice, y pudo vivir entre los filisteos muchos días. Entonces es lo mismo en nuestros días. Si usted invoca a ese Dios eterno, usted va a poder caminar. Aquí no importa que vengan carros voladores, ahorita ya es una realidad los robots en las casas, el que puede, ¿va? Pero es viable. No importa lo que pase en la tecnología, mientras usted esté caminando con el Dios eterno, usted va a poder, dice, vivir entre los filisteos muchos días. No importa las ideologías y corrientes de pensamiento que se levanten. Muchas son incluso cíclicas, ¿no? Usted estudia la historia y esto ya había pasado antes. No importa lo que pase, dice, usted va a poder vivir entre los filisteos muchos días. Y entonces por eso le digo, el medio que Dios le provee para que no se aleje, para que no se descarríe en pos de la corriente del mundo y lo que pueda enfrentar en su vida, es el pacto. Sea fiel en su pacto con su cónyuge, sea fiel en su pacto con sus hijos, sea fiel en su pacto consigo mismo, ¿verdad? Job decía, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo yo habría de mirar a una virgen? Dice la Escritura, hablando Job. Hizo un pacto consigo mismo. Entonces a veces uno no es capaz ni de cumplir su propia palabra. Uno cuando promete algo de entrada sabe que no lo va a cumplir o está haciendo chonguitos, te estoy mintiendo. Tenemos que cambiar eso. Dijo el Señor Jesús, mira, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Si no puedes, no puedes. No tienes la posibilidad, no la tienes, no te comprometas a algo. Dice, mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas, dice la Escritura. ¿Ven? Entonces en eso quiero redundar del pacto. Y quiero avanzar. Mira, un tercer personaje que se descarrió y que le proveyeron un medio fue José. José 45:4. Usted sabe, me refiero a José porque entonces dice que cuando él fue vendido por sus hermanos, o sus medios hermanos, a los ismaelitas, dice que Rubén da testimonio, dice, vimos la angustia en su cara, la angustia en su rostro, de que no lo vendiéramos, de que no nos deshiciéramos de él. Y pasa el tiempo, usted sabe, lo acusan falsamente, la mujer de Potifar, la mujer del jefe, ¿verdad? Le dice, este hebreo quiso abusar de mí, o sea, le levantan un falso, lo meten a la cárcel, la gente a la que él ayuda se olvida de él. Nunca les dijo a su abuelita que favor con favor se paga, ¿no? Se olvidaron de él, ahí estaba. Pero entonces cuando Dios lo lleva a ser el segundo de Faraón y Dios permite que vengan sus hermanos a causa de una hambruna, llegamos a Génesis 45:4, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano. Yo soy José vuestro hermano. Por eso le puse ahí, ¿qué medio le dio a José la identidad? La identidad, porque en la identidad podemos ver que en la vida de José, Dios le dio un sueño que ciertamente dice la Biblia que él olvidó. Hasta que él vio que se postraron delante, dice la Biblia, se acordó de su sueño José, ¿verdad? Que la luna, el sol, 2 estrellas se inclinaban ante él, y obviamente no le estaba diciendo solamente de sus hermanos, sino que al hablarle del sol y la luna, le estaba hablando del sistema egipcio de aquel tiempo. Se van a inclinar delante de ti. Y se acordó Dios. Pero aunque a mí José me impresiona porque no es un personaje en el cual usted va a encontrar en la Biblia que Dios le habló a José, jamás va a encontrar un versículo que diga Dios le habló a José. Le dio un sueño en sus 17 años, sí, le dio un sueño, 2 sueños les dio. Pero de ahí solamente va a ver que la Escritura dice, y Dios estaba con José, y Dios estaba con José, y Dios estaba con José. Pero vea cómo en su caminar él cuidó su identidad, porque cuando la mujer se le ofrece a José, la mujer de su amo, le dice, ¿cómo pecaría yo así contra mi Dios? ¿Cómo pecaría yo contra mi Dios? Entonces José conservó su identidad. Y muchos de los problemas que hoy nos enfrentamos, adultos y jóvenes y adolescentes, es porque dejamos de lado nuestra identidad en Dios, nuestra identidad en Cristo. Decimos, bueno, soy cristiano, pero no de los radicales. Venía pensando en la mañana, de pensamientos que llegan, ¿no? Como los compañeros de mi hija nos consideran como cristianos estrictos, solamente porque para salir le pedimos pues conocer a los padres de la casa donde va, ¿no? O sea, el cuidar a nuestros hijos, para ellos va a ser, son estrictos, sus padres son muy estrictos. Para la sociedad de hoy eso es ser estricto. Que te importe con quién anda, que, bueno, no conozco a los papás, no sé dónde vive tu amigo o tu amiga. Eso para la gente de hoy es estricto, pero redunda en el punto de la identidad. Entonces yo como identidad, yo como hijo de Dios, yo no me puedo apartar. Como hijo de Dios, quizá hay cosas, platicamos ayer, hay cosas que quizá la Biblia no va a condenar, no son radicalmente malas. O sea, me refiero pues ya a tomar, ¿no? O sea, Jesús convirtió el agua en vino, etc. Pero les hace más daño a la gente vernos tomar. Pablo dijo, es bien claro en Corintios, dice, tú sabes que no es malo,
Pero si vas a hacer tropezar a tu hermano más pequeño, entonces sí se convierte en algo malo. Entonces, por la conciencia del otro, abstente, abstente. Tú que te consideras maduro, abstente de hacer las cosas por bien de tu hermano. Y son cosas que a veces, ay no, pues si se pierde, que se pierda. Dígame si no. Es lo que terminamos pensando. O ahora aquí, mire, la situación de la Biblia. Dice, yo soy José vuestro hermano. ¿Usted recuerda la parábola del hijo pródigo? El hijo mayor le dice a su padre, tu hijo. Dice, no me hables así. No es de tu hijo, tu hermano. Porque a veces así pasa en la Biblia, ¿verdad? Tomamos partido de, no, yo ya no le hablo a tal hermano. No, porque... Y hasta nos atrevemos a hacer la palabra, ¿verdad? Porque está escrito. Si fuera de nosotros, hubiera permanecido con nosotros. Pero como se fue de nosotros, entonces no era de nosotros, ¿verdad? Y usamos la escritura. Pero entonces en nuestro corazón estamos cortando, estamos mutilando el cuerpo de Cristo. Hermanos en Cristo y hermanos literales, ¿no? Dejamos de hablarnos, dejamos de frecuentarnos. Pero entonces yo tengo identidad, ¿no sabes qué? Yo no voy a dejar de... Haz lo que hagas, nada va a cambiar. Yo voy a seguir siendo tu hermano. Tanto en la carne como en Cristo, ¿va? Vas a seguir siendo mi hermano. ¿Va? Le digo de la amistad de gente que uno... No es que uno haya retirado su amistad. El mismo corazón de la gente marca una división, pero no estamos aquí para juzgar ni condenar, no somos quién, ¿va? Decía Funky, ¿va? Cómo hacer leña del árbol caído, me gusta esa canción. No se puede. Pero entonces, mi identidad es que como hermano voy a estar ahí para apoyarte. Mi identidad como hermano dice, o sea, el hecho ahí está, ¿verdad? No es que guardara rencor, dice, soy vuestro hermano el que vendiste para Egipto, o sea, sí, o sea, fue una realidad, o sea, no te lo estoy echando en cara como, ¿y se acuerda de que me vendiste? Mira, yo sé, pero mira el 5, no se entristezcáis, ni pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mira, ya te perdono, mira, los perdono, no les guardo rencor, no les pese. Pero entonces dígame, si como hermanos en la carne y hermanos en Cristo no tenemos partido, no guardamos rencor, algún mal sentimiento por ahí contra algún hermano. Entonces, y es por eso que muchos hermanos se alejan, dicen, no, pues es que, ¿para qué voy si ya sé cómo me van a ver? Ya sé cómo me van a tratar, ya sé lo que opinan de mí. Aquel que quizá no tiene las posibilidades, ¿verdad? Jovencitos y adultos también que, pues es que solamente, como dijo la canción, tengo un mes con el mismo pantalón y no es que no me importe, pero no tengo para más, ¿verdad? Y que le hagan feo o que no lo inviten, que no haya alguien del grupo que lo invite así, tú no traes un iPhone 15 Extra todo, o sea. Entonces, ¿qué va a pasar con el jovencito y la jovencita? Pues, ¿para qué voy? ¿Para qué voy a salir con los jóvenes de la iglesia si yo no tengo dinero? Y esa es su realidad, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? Pero ¿por qué no hay otro que diga, pues nos ponemos entre todos, ¿no? O sea, no precisamente uno que lleve la carga, pero por eso somos uno. Bueno, aquí está mi hija, pero yo como escucho de repente deja de comer algo más sofisticado y terminan comprando cosas en el Seven, pero digo, bueno, pero está compartiendo, ¿eh? Es lo que yo veo que pasa. Y bueno, aquí está. Pero en la iglesia lo hacemos, porque es otra cosa que a veces nos dice la gente del mundo, ¿eh? Mire, mejor usted que ni es de mi familia, mejor usted que ni es de la iglesia, me terminó ayudando. Es tremendo eso, porque entonces se nos olvida que el Señor Jesús dijo claramente, ¿va? En esto va a conocer, tú te puedes ir a todos los discipulados, vivírtela en la iglesia. Pero en lo que el mundo va a conocer que eres mi discípulo, es que se amen unos a otros. Y se nos olvida esa parte. Entonces por eso le digo, se aleja. Dice, pero Dios no está interesado, el corazón de Dios no está ahí en, sí, déjenle de hablar. Yo sé que hay otra parte de la Biblia, ¿verdad? Dice que no te juntes con tales personas, hay que sumar la palabra. Pero en lo general siempre va a estar el corazón, ¿verdad? De decir, bueno, ¿qué puedo hacer por mi hermano? ¿Qué bien puedo hacer yo por aquel? ¿Qué bien me hiciste mal? Bueno, sabes, yo no pago mal por mal. A mí el Señor me enseñó que yo no maldiga, que yo encomiende la causa al que juzga rectamente. Pero mi corazón va a estar contigo para que tú no te alejes. Amén. Vamos a avanzar. Mire, otro descarriado fue Moisés. ¿Cómo así? ¿No? Usted sabe, o sea, no es una perita, aunque dice que la escritura que no hubo hombre más manso que Moisés. Acuérdese que pues por ahí en su idea de defender al pueblo hebreo terminó matando a un egipcio. Y cuando ve discutiendo a dos hebreos, dice la Biblia en Éxodo 2, le contesta aquel que le dice, bueno, ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces imagínense de tenerlo todo, una vida resuelta en el palacio, estar consciente que fue adoptado, pero finalmente pues, tener una vida resuelta, ¿va? O sea, podía no decir nada y
y vivir tranquilamente los años que viviera. Pero dice el libro de Hebreos que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios porque tuvo por más grande riqueza el vituperio de Cristo que los placeres temporales del pecado, dice la palabra. Pero vea entonces cómo, me llama la atención cómo es que dice que se va a refugiar a Madián. Usted sabe que Madián es el pueblo que enfrenta a Gedeón, a los madianitas, que es un pueblo muy competitivo, un pueblo que riñe, de rencilla, que está peleando, que usurpa, que hace muchas cosas malas. Pero a veces así la gente termina yéndose y refugiándose así pues con la gente del mundo, ¿va? Porque los cristianos le damos la espalda. Pero entonces, Dios lo llama de ahí. Dicho sea de paso, recuerda que aún hablando de Jesús, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Amén. De Egipto llamé a mi hijo. Y usted lee claramente en los evangelios, dice, para que se cumpliera la escritura de Oseas 2, me parece, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe? Entonces, ¿cómo hizo Dios? Porque entonces imagínese usted ser un príncipe, tener la vida resuelta, de repente haber cometido todos esos personajes que le estoy diciendo, cometieron un error, ¿verdad? Un error. Cometieron un error, el punto, hoy quizá pues uno tendría que enfrentar la cárcel, pero en aquel tiempo pues no le quedó más que huir a Moisés. Y pensar que bueno, pues ya resignarse, va a decir, bueno, pues ya es el plan príncipe ya tache, ¿no? Se acabó, pues ya no tengo oportunidad, ya nada. Pero que de repente Dios lo llame. Entonces recuerda que le pedí que tuviera en su mente, bueno, ¿qué medio proveyó para que no se alejara Moisés? Entonces lo que hace Dios es que en medio de una zarza ardiente, cuando está pastoreando las ovejas de Yetro, su suegro, ¿va? ¿Qué hace Dios? Le da una comisión. Le dice, ven ahora, te voy a enviar para que saques a mi pueblo de Egipto. Dice, ay Señor, si vieras cómo, lo que piensan de mí. No te preocupes, Moisés, se va a escribir que ese que desecharon va a ser la cabeza del ángulo, obviamente apuntando a Cristo, pero también lo vivió Moisés. Dice ahí Hechos capítulo 7, ¿verdad? Dice, el que rechazaron, ese fue el que Dios escogió para libertarlos. Entonces les dio una comisión. Y entonces así usted puede haber cometido una infinidad de errores en su vida, pero de repente recibe una comisión de trabajo. Algo le llama la atención. A mí venía a la mente cuando se fundó Visión Mundial, que es un ministerio que trabaja con niños sin hogar o niños sin padres. Y entonces lo que yo recuerdo es que era un hombre adinerado que criticaba cómo es posible que nadie se ocupaba de los huérfanos. Y entonces, si recuerdo bien, no fue si fue una persona religiosa o no, pero una mujer dice que le puso un niño en sus brazos y dice, ok, aquí está este niño sin padre, sin hogar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Y entonces fue cuando él cambió su perspectiva y dice, es cierto, estoy criticando, pero no estoy haciendo nada. ¿Qué voy a hacer? Y eso, hasta la fecha de hoy, eso estoy hablando de décadas atrás, hasta la fecha sigue vigente ese ministerio. O me acordaba también, es una película de la vida real, me gustan esas películas de la vida real, dice El mejor de mis enemigos, o Lo mejor de mis enemigos, que trata acerca del racismo aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces cuando el hombre blanco es puesto del lado de la gente de color, mira lo que estamos pasando. Él simplemente dice, bueno, sí, yo puedo tener mis ideas, ¿no? Pero no es humano, no es justo que estés padeciendo esto, no hay una razón por qué. Entonces es lo que le digo, una comisión, ¿no? Entonces le digo esos ejemplos porque no nos referimos solamente a cuestiones de la iglesia, que Dios lo puede hacer también, ¿no? De maestro de niños, de músico, de repente surge ahí alguna necesidad y Dios lo pone usted en la cocina, qué sé yo, pero puede ser también una comisión en algo que quizá no necesariamente sea el 100% de la iglesia, pero que Dios lo va a hacer para que no se aleje, ¿sí me explico? Dice, para no alejar de sí al desterrado. Y mire cómo es la situación que Hebreos 11:27 dice, por la fe Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del rey. Entonces así como en un momento dado tuvo miedo y huyó, fue un fugitivo de los sinónimos que vimos, llega un momento en el que Dios le da el valor para decir, bueno, voy a enfrentar las consecuencias de lo que hice, o sea, ya no tengo miedo de enfrentar la realidad. Pues sí la regué, o sea, sí me metí con esta persona, sí abrí la puerta aquí, sí hice esto otro, ya, o sea, ya pasó, pero ya no voy a tener miedo para enfrentarlo. ¿Se da cuenta? Vamos a ver uno más. Mire, Elías. El Señor me pidió que agregara aquí a Elías. Mire, 1 de Reyes 19:4, cuando Jezabel lo amenaza, dice, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y yo me he atrevido a decirle, yo sé que voy a dar cuentas de mis palabras, porque lo veo en un Elías, lo veo en un Jonás, lo veo en un Moisés, que usted vea la Biblia,
Todos ellos en algún momento le pidieron a Dios, Dios, quítame la vida. No puedo más. No puedo más. Y recordaba la palabra de mi amigo pastor en México, Dani García, un saludo. En algún momento Dios le decía, ¿va? No sabes cuánta gente de la iglesia, cuánta gente cristiana hoy día tiene pensamientos de muerte, de que quisieran mejor no estar, ¿sabes? Que si ya no amaneciera, y si ya mejor no estuviera, madres, padres, no se diga adolescentes y jóvenes, ay, para esto, ahora sí que para esto nací, ya mejor quítame la vida. Pero lo importante es que recuerde, nuestro pasaje inicial dice, ni Dios quita la vida. Pero a veces uno no tiene presente que Dios provee medios para no alejar de sí ese que sea descarriado, ese que tiene esos pensamientos. Mire, no le ofendió que Elías le dijera a Dios eso, Dios, quítame la vida. Y que de plano le cayera en depresión y ya, mire, se echó. Dice ahí, se echó debajo de un enebro, se quedó dormido. Dios envió un ángel, dice que un ángel le tocó, le dijo, levántate y come. 2 veces le dijo, levántate y come, levántate y come. Pero entonces lo que le quiero decir es de que estamos viendo cómo dice la Biblia que al desterrado, al descarriado, al fugitivo, al que cometió un error y que lo está persiguiendo ese error, dice la Biblia, Dios no le va a quitar la vida, pero le va a proveer medios. ¿Qué medio le proveyó a Elías? Mire, usted sigue leyendo ahí en el versos siguientes del capítulo 19, le dijo Jehová, ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, llegarás, ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi por rey sobre Israel, a Eliseo hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces no sé si pueda ver conmigo cómo Dios está tratando con el profeta Elías, que le está diciendo, yo ya me quiero morir, Señor, yo no encuentro sentido a mi vida, pero que Dios lo enfoca y le dice, a ver Elías, despiértate, ya organizaste tu casa, como padre por el Espíritu te digo, ya dejaste un testamento, ya dejaste tus passwords, tu cuenta, aquellos jovencitos que están planeando quitarse la vida, ya pudiste ver qué van a hacer tus padres para encontrarte, no sabes el dolor. El dolor yo, gracias no lo he experimentado, espero nunca experimentarlo, pero veo la gente que no tiene un cuerpo que enterrar y que perdió un hijo, una hija y quizá ya lo que menos les importa a estas alturas quizás sea es de si está vivo o está muerto, pero que pudieran tener un cuerpo y decir, bueno, ya sé que mi hijo está descansando, mi hija está descansando en paz. ¿Cuántos padres hoy están en día así padeciendo? A mí me conmueve mucho eso. Pero entonces hay jovencitos que están pensando así, y pues ya para que vean, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor, hay unos que son muy considerados, otros quizá con dolor, pues para que vean y me valoren y a ver si así, no va a pasar nada, no se va a solucionar nada. Y lo que te quiero decir al tratar al profeta Elías, es de que más adelante, fíjese, este fue en el primero de Reyes 19, hasta el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, hasta avanzaron muchos capítulos, muchas cosas que todavía vivió el profeta en la mano de Dios. Dice, aconteció que yendo ellos y hablando de aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a Elías y Eliseo. Elías subió al cielo en un torbellino. Dime tú, ¿qué historia prefieres? Que se diga, el profeta que se deprimió y que se quitó la vida, o el profeta que aún en medio de su depresión escuchó a Dios, trabajó en dejar un legado, en cumplir lo que Dios le había pedido que cumpliera. Y créeme, o sea, la historia ahí está. Lo que hoy se recuerda de Elías fue que fue arrebatado en un torbellino al cielo. No lo recuerdas como el profeta que se deprimió. Se menciona porque es una realidad en su vida, o sea, pasó. Pero se le recuerda como alguien a quien su sucesor le pidió doble porción de su espíritu. ¿Cómo quieres terminar tu historia? ¿Descarriado? ¿Que tomaste tú una mala decisión por ti mismo? ¿O aún con esa decisión, ese pensamiento que ya tienes, hombre, mujer, joven, señorita, aún con ese pensamiento poder traerlo delante de Dios? Dios, sí, mira, esto es lo que estoy pensando. Esto es lo que estoy pensando. Y me atrevo a decirte. Y aún tú le puedes decir a Dios, y si no haces nada, Dios, no sé qué va a pasar. Dios tenía un plan con Elías, le dijo, tienes que dejar un legado. Aún a tu corta edad, no sé qué edad tengas tú que me estás oyendo, los que están aquí, 18, 24. Ya tienes un legado. Ese libro que dijiste que ibas a escribir, esa canción, esa obra de arte, esa coreografía, esa foto con el artista o, no sé, un artista o algún hermano, el predicar, el ser un influencer para la obra de Dios, qué sé yo, esos sueños que tenía. No creas que llegaron por algo, a José se lo olvidaron, pero por algo Dios se los puso, se activaron en algún momento. ¿Cómo quieres terminar tu historia?
así como estás ahorita con esa frustración, esa impotencia, o ponerlo en las manos de Dios, como lo hizo Elías. Dios estaba bien consciente, le mandó pan 2 veces. Y le dijo, sal a encontrarte conmigo, Elías. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Dice, es que yo pienso que soy el único que está padeciendo esta situación. Tú lee el pasaje. Le dice el profeta, soy el único que queda, Señor. Elías, tengo otros 7,000. Pero mi plan es contigo. Deja un legado. Yo le leí lo que le dijo. Vas a ungir a este rey, vas a ungir a ese otro rey, a este por profeta, este va a ser tu sucesor. ¿Qué vas a dejar? ¿Qué legado vas a dejar? ¿Qué recuerdo vas a dejar? No estoy diciendo que tu vida sea la más fácil. Y si es cierto que ya por una varita mágica ya ¡ping!, todo va a cambiar de la noche a la mañana. No, qué bueno fuera. Pero sí sé que si Dios interviene, el fin de tu historia va a ser bien diferente. Te estoy poniendo el pasaje aquí. Y vamos terminando. Miren, otro personaje que se descarría, una figura, es la oveja. La oveja, dice Isaías, cada cual nos apartamos como ovejas por nuestro camino. Usted piensa que las ovejas son bien buena onda, ¿no? Son necias, son testarudas. Ve que están topes, se apartan por su camino, dice Ezequiel 34:5. Dice, andan errantes por falta de pastor. Son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, en toda la faz de la tierra fueron esparcidas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. ¿Les suena la historia? De que ya nadie pregunta por ti, oye, y el hermano ya, quizá uno se alejó ya tanto tiempo de la iglesia, ya ni preguntan por uno, ¿no? De veras el hermano, la hermana. Nadie pregunta por nosotros. No sé si ustedes de la vieja escuela, años, en los 80s por allá, había un programa en México que se llamaba Tú a alguien le importas, de jóvenes, y no sé si a usted lo llegó a ver, pero lo que quiero decir es que ya hoy en día no se hacen ese tipo de programas, ya no pasan en la televisión abierta, ni los influencers, cada quien anda en su onda. Pero el punto aquí es de que dice la Biblia que las ovejas andan errantes por falta de pastor. Y así de repente a algunos les ha tocado tener malas experiencias en la iglesia con los pastores y pues andan errantes al final. ¿Cuál fue el medio que Dios proveyó? Un pastor. Mire, yo sé que a veces aquí viendo evaluando las opciones que tiene para usted congregarse, quizá no encuentre una adecuada, ¿verdad? Quizá no. Yo no lo voy a criticar por eso. Pero sí dice la Biblia que Jehová, dice Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La pregunta es, ¿usted se está dejando pastorear por Dios mismo? Porque la promesa es fiel, ¿verdad? Dice Isaías, Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos y serás como manantial de riego y huerto de riego cuyas aguas nunca faltan. Pero si no se está cumpliendo eso en nuestra vida, quiere decir que algo no estamos haciendo bien. Que una cosa es que digamos, pues Señor, de tus siervos no hay a quien le tenga la confianza para que me pastoree por lo que usted quiera y es real, está bien, lo dejamos ahí. Pero ¿qué con Dios? ¿Qué con el Señor, que es nuestro pastor? El buen pastor que dio su vida por las ovejas, porque aquí humanamente solamente se dan cuenta cuando uno no diezma. Pero el que dio su vida fue el Señor. Amén. Y Jesús lo dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor. Pero si ni por él nos estamos dejando pastorear, entonces sí tenemos un problema. Mire lo que está diciendo aquí, verso 6. Anduvieron perdidas, fueron esparcidas, verso 5, se han dispersado, fueron presas de las fieras del campo, se puse, ¿verdad? Presa de todas las fieras del campo. Así, yo sé que puede haber más fieras del campo, pero le quiero mencionar tres enemigos de la oveja. Tres enemigos de la oveja, miren, el león, el lobo y el oso. Que curiosamente, a lo que ataca cada uno, como nosotros somos tripartitos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. El león, dice 6:38, como un león molió todos mis huesos. Usted sabe, tiene que estudiar un poquito la Biblia, pero dice que el espíritu está dentro de nuestros huesos, como cuando Dios le dijo al profeta, ¿vivirán esos huesos secos? Señor, tú lo sabes. Ok, hijo, Dios me profetiza y dice que el espíritu entró en los huesos. Dice, como un león molió todos mis huesos. Y Proverbios habla del espíritu triste, del espíritu quebrantado, del espíritu amargado. Es lo profundo del hombre, dice la Biblia. ¿Quién escudriña en lo profundo del hombre sino el espíritu? Entonces, si usted tiene una amargura, una depresión, un dolor que lo ha quebrantado, que es profundo, que quizá no platica con nadie, que nadie conoce, más que usted y Dios, como decía mi abuelita, pero está en lo profundo, entonces lo atacó el león. Porque es lo que dice, trituró mis huesos, molió mis huesos. El alma, mire, dice el lobo, Jeremías 5:6, los destruirá el lobo del desierto.
La naturaleza nos enseña que el lobo, ¿cómo es que ataca? No crea que va a la manada, ve al que se aparta, ve al que está solo. Y entonces en la soledad, ahí dice la Biblia, Jeremías, te va a destruir el lobo del desierto de tu soledad, porque desde el principio, en el diseño de Dios, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Mejores son dos que uno. Y le digo, a veces uno tiene que ver y decir, ay Señor, pero yo a veces en mi relación no veo que me caiga, me levanto, me caigo y más me tiran. Puede ser. Pero entonces lo que le quiero decir con eso es que uno tiene que trabajar, es bueno, no, yo voy a ser el que levante a mi compañero, yo voy a ser el que lo caliente, yo voy a ser el que le dé la mano, el que resista junto, dice Eclesiastés. Voy a hacer esa parte que me corresponde para hacer ese cordón de 3 dobleces que no se rompe pronto. Porque si yo dejo que el lobo me ataque, que mi alma esté en soledad, me va a destruir la soledad. Y el oso, mire, yo le puse el cuerpo y siguiendo la figura de Daniel 7:5, esto, si no le sirve, simplemente deséchole, es una figura nada más. No estoy diciendo así es y lo tiene que creer, ¿no? O sea, evalúelo, pero es una referencia. Daniel 7:5, hablando de las bestias, dice, he aquí una segunda bestia, semejante a un oso, la cual, dice, se alzaba sobre un costado más que el otro, ¿no? Así como su servidor, ya camina así, ¿no? Se alzaba sobre un costado más que el otro, la inconstancia. A veces arriba, a veces abajo. Y la Biblia nos habla de eso, se trabaja para que lo cojo no salga del camino. La inconstancia. Mira, ahora que viene el fin de año y comienzo del año nuevo, otra vez va a ser su lista de lo que, sus buenos deseos, sus buenas intenciones, buenos propósitos, y se va a dar cuenta que muchos ya son de años que no los ha podido cumplir. La Biblia en un año, el tiempo de oración, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a ayunar, ahora sí no nada más voy a ir los domingos de Santa Cena, voy a ir no nada más cuando me toque servir, háblanos Padre. Voy a buscar al Señor, mientras puede ser allá. Pero si usted es inconstante, entonces dice que es un alma de doble ánimo, ese es inconstante. Inconstante en todos sus caminos, nada, todo pica y nada acaba, todo pica y nada acaba. Se compromete en un área, queda mal, se compromete en otra, queda mal. Pero lo que le quiero decir es que esto pasa porque dice la Biblia, es porque no tienes un pastor. No tienes alguien que te esté formando el carácter. Y créame, se lo entiendo perfectamente. Si no encuentra, sin su evaluación de lo que tiene, no encuentra una iglesia, apelo a que el Señor es nuestro pastor y el buen pastor que dio su vida por las ovejas, porque lo que también veo es eso. Que hay gente que dice, no, a mí nadie me puede pastorear, ok. Pero tampoco veo que te dejes pastorear por el Señor. Y ese sí es un problema, porque Él es el que dio su vida por ti. Amén. Y vamos a terminar. Israel, mira, aquí claramente. Y Números 32, 13 al 11. ¿Sí se notó cómo puse la cita? Números 32, 13 al 11. ¿Ya notó? No está en orden progresivo, sino de atrás hacia adelante. Por esto, mire. Dice el verso 13, la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación. Y es una sentencia dura, ¿verdad? Ah, caray, errantes 40 años hasta que se acabó la generación. ¿Pero por qué? Entonces regresamos al verso 11 y dice, Dios, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Entonces, quiero comentarle rápidamente que aquí no es la perfección de alguien que no comete errores. Esta palabra perfección, dice, no fueron perfectos delante de mí, es la palabra 4390, la palabra malá, así como mala, pero con acento en la A, malá, que significa lleno, estar lleno de. Entonces dice, por cuanto no se llenaron de mí, no se llenaron de mí. Entonces todas las veces que uno no se llena del Señor, en sus mandamientos, en su palabra, de su presencia, de su amor, de su espíritu, lo que va a pasar es que entonces nos vamos a descarriar. Es que vamos a tomar los conceptos del mundo, el consejo del mundo, la manera del mundo de hacer las cosas. Pero entonces, ¿qué le dio Dios a Israel? Porque se provee medios para que no se aleje de sí el que ya se descarrió. Ah, le dio la ley. Le puse la ley porque entonces es más general, ¿verdad? Era una serie de mandamientos, pero va a encontrar en la Biblia que esa ley era costumbre, era rutina. Al punto que en Isaías usted encuentra que Dios dice, mira, ya me cansé de tus sacrificios, ya me cansé de lo que haces cada año, porque es lo mismo, no cambia. O sea, presentas el sacrificio, cumples con la ofrenda, pero tu corazón no cambia, tu corazón sigue estando lejos. Pero también no sabe si, como cuando la Biblia habla de la gente que como tenía por costumbre hacer las cosas, en un momento Dios le mostró algo diferente, como Ana la profetisa, los papás de Jesús, a ese como de costumbre. Hay costumbres buenas. Quizá no sea lo mejor, pero si usted sigue yendo a una iglesia por costumbre,
si usted sigue dándole besos a su esposa por costumbre, si sigue abriéndole la puerta por costumbre, si sigue saliendo con sus hijos aún sin ganas los domingos por costumbre, lo animo a que lo siga haciendo. Porque en esa costumbre Dios se la habilitó para que usted no se aleje. Si usted un día se fastidia y lo bota, ya está corriendo un peligro. Pero aún esa costumbre Dios la dejó ahí, dice la Biblia, para que no se aleje de así desterrado. Mire. Y con este terminamos, Deuteronomio 30. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si hemos cometido errores, si hemos hecho un desastre, si nadie me puede pastorear? Todas las cosas que vimos ahí. Lea con calma Deuteronomio 30, yo solamente le quiero leer los primeros versículos. Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, bendición y maldición, que he puesto delante de ti. 3 cosas que nos pide el Señor hoy para que, si usted anda descarriado, se pueda volver. Recuerde, Dios dice, yo no quiero la muerte del que muere, ni Dios quita la vida. Pero tiene que aprovechar los medios que Dios ha provisto para que usted no se aleje más, para que usted pueda volverse, para que al final, no importa el desastre que haya vivido, termine bien. Me dice, Señor, mira, me di una revolcada, me vino a vomitar el pez aquí en la orilla, pero aquí estoy, Señor. Pues amén, al final cumpliste. Dice la Biblia, si te arrepintieres en medio de las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, te convirtieres, ibas hacia de dirección, te vuelves, ibas así, ahora te regresas. Obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Léalo con calma de Deuteronomio 30. Pero lo que le quiero decir por el Espíritu esta mañana, yo no sé dónde esté usted hoy. Yo sé que quizá tiene por ahí todavía un anhelo de decir un día quiero volver. Yo sé que estoy mal delante de Dios, pero no sé cómo. Me han juzgado, me han desechado. En la iglesia, mi familia pues no me quiere hablar, mis hijos. Luego hay cosas que quizás ciertamente no se van a poder arreglar. Cosas que hicimos tantos años mal, que quizá no podemos esperar que de la noche a la mañana la gente a la que traicionamos, ofendimos, lastimamos, nos traten bien. Quizá no vaya a pasar. Pero lo que sí podemos hacer esta mañana es estar en paz con Dios, ¿verdad? Si Señor, mira, si aquello no se puede resolver, bueno, como dice tu palabra, en tanto depende de vosotros, estar en paz. Mira, yo quiero estar primero en paz contigo. Hoy me arrepiento, hoy me convierto, hoy dispongo a obedecerte, hoy quiero hacer las cosas nuevas, hoy quiero hacer las cosas diferentes, amén. Que si usted, voy a comentar, si usted terminó derramando sangre inocente como Caín, si usted no sabe dónde va como Abraham, si usted ha tenido cosas bien duras, pero ha mantenido su identidad como José, si usted en su problema siente un llamado a hacer alguna comisión como Moisés, si quiere morirse como Elías, pero no ha pensado en el legado que va a dejar, si usted es como una oveja sin pastor, si usted ha sido atacado por el lobo, el león, el oso, o si usted es como Israel que ya sigue cumpliendo por costumbre, pero sabe que su corazón está lejos, es el momento esta mañana de arrepentirnos, volvernos a Dios y como leímos al principio, aprovechar el medio que Dios dio para no alejarnos de Él. Dice, ni Dios quita la vida, provee medios para no alejar de sí al desterrado. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque no lo merecemos, Señor. Gracias porque cada uno sabe el desastre que es su vida en este momento. Cada uno sabemos. Cada uno estamos conscientes de las cosas que se pueden arreglar y de las cosas que aún tratando quizá no se puedan arreglar. Pero si algo podemos arreglar hoy contigo, Señor, queremos aprovechar esa oportunidad, esa señal de tener la vida, esa señal de haber despertado esta mañana y de saber que mientras hay vida hay esperanza. Esa señal de que podemos escuchar esta palabra, hay gente que no tiene la oportunidad. Esa señal aún del que está padeciendo en una cama de hospital o ahí en su casa y que ha padecido, como decimos, no ha salido de una cuando está en otra. Y dejamos de ver que aún ahí está tu misericordia obrando. Es duro ciertamente, pero está tu misericordia llamándonos al arrepentimiento, dándonos la oportunidad. Padre, queremos aprovecharlo hoy. Hay cosas que como Abraham no logramos ver hacia dónde va o por qué no lo estás pidiendo, no lo logramos ver con nuestros ojos. Pero decidimos poner nuestra fe en ti, Señor. Decidimos apegarnos a ese pacto, Padre. Decidimos apegarnos a ese pacto. Tú sabes, Señor, cuántos tienen
un deseo de muerte como Elías, que te pidió morir, pero que quizá no han pensado en el legado, en lo que van a dejar, en que realmente esa decisión no resuelve nada. Y así como Elías, Señor, tú le concediste experimentar cosas gloriosas y al final de su historia, se ha recordado como el profeta que fue arrebatado en un torbellino de fuego, Señor. Que así también aquel jovencito, señorita, adulto, mujer, que hoy tiene, Señor, un deseo de muerte, sea reprendido en tu nombre, Señor. Y que así como Elías tú le enviaste un alimento que lo fortaleció para poder caminar el tiempo que le faltaba a tener un encuentro contigo en Horeb, monte de Dios, así también cada joven, cada señorita, cada persona adulta, Señor, que está viendo esta palabra y que esa es su realidad, esa es su situación, su pensamiento, incluso su decisión, Señor, que pueda hoy recibir esa fortaleza y pueda salir al encuentro contigo y tú puedas mostrarle algo diferente, Señor, en su vida. Te estamos rogando, Señor, que también aquella oveja perdida, tú que dijiste, tú que hablaste, Señor, de que el buen pastor da su vida por las ovejas, que deja las 99 y va por esa descarriada, te rogamos, Señor, que aquel que ha sido olvidado, aquel del que leímos ya ni se pregunta por esa persona, esta mañana pueda sentir ahí donde está ese abrazo tuyo, Señor. Ese interés de lo que estamos leyendo aquí, que ni tú quitas la vida. Que no importa el pecado que hayamos cometido, ciertamente tú no vas a dar por inocente al culpable, pero que has provisto los medios en Cristo para no alejar de sí al desterrado, para que no muera el que ya ha muerto, para que tenga esperanza aquel que no tiene más esperanza, para que sea encontrado aquel que está perdido, Señor. En este día lo hablamos en el nombre de Jesús, Señor. Y que podamos simplemente volver a tus brazos, ser tomados nuevamente en ti, Señor. Te rogamos que nos permitas ver cumplida esta palabra y que tu nombre sea glorificado, Señor, en el nombre de Jesús, aquel en el único en el que hay salvación y vida eterna. Te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, nos despedimos de las transmisiones